definición y algunos tipos de complicaciones de las hernias. Lo primero es que tienen que diferenciar qué es una hernia de una eventración. La diferencia está en el tipo de orificio, en el tipo de hueco por donde sale. Las hernias y las eventraciones tienen tres componentes. Voy a enumerarlos arriba. Un componente es el cuello o anillo herniario. El otro componente es el saco herniario, que como estamos en zona abdominal, abdominopélvica, el saco suele estar dado por peritoneo. Y tiene un contenido. Todas las hernias y todas las eventraciones en general tienen un anillo o cuello, un saco y un contenido. ¿Pero qué los diferencia? Lo que los diferencia es el tipo de orificio, el anillo por donde protruye, que no siempre es un anillo pequeño, a veces es un orificio más grande. En las hernias, el orificio por donde protruyen es un orificio anatómicamente constituido, un orificio natural, como el anillo umbilical, el anillo inguinal, el anillo crural, la zona, el triángulo de Petit para las hernias lumbares, etc. ¿Ok? Se originan de forma natural. En cambio, las eventraciones también son las mismas protrusiones, pero que se originan en un orificio adquirido, ocasionado. ¿Por qué? ¿Qué lo ocasiona? Usualmente una cirugía previa. Entonces, por ejemplo, si sale por el ombligo y se trata de el ombligo se le había hecho al ombligo se le había hecho una laparoscopía, entra un trocar por acá, entonces si por ahí se protruye el intestino, vamos a hablar de una eventración, ya no de una hernia en general. ¿Ok? Cirugía previa. El trauma también puede generar un orificio por donde puede eventrarse. Listo, entonces el tipo de orificio o de anillo. ¿Cuáles son las hernias más comunes de la pared abdominopélvica? Para empezar, la hernia lumbar. La hernia lumbar o hernia de Petit, ya la hemos visto en clase de anatomía. La hernia lumbar es una hernia que protruye por el triángulo delimitado por el dorsal ancho, el oblicuo mayor y la cresta ilíaca, ¿se acuerdan? Llamada también la hernia de Petit. No se ve tanto por delante, está más hacia la zona dorsal, pero igual se le puede mostrar en esa región. Tenemos las hernias epigástricas, no las confundan con las hernias umbilicales. Una cosa es el ombligo y otra cosa es la epigástrica, que se llama también hernia de la línea alba. ¿Ok? Luego tienen a las hernias de Spiegel. Las hernias de Spiegel protruyen por el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen, a la altura por debajo de la línea arqueada. ¿Sí? Eso ya lo hemos comentado también en anatomía un poco, pero recuerden, es borde lateral del recto anterior del abdomen. Tenemos las hernias inguinales, que se originan por encima del ligamento inguinal. Tenemos las hernias crurales, que están por debajo del anillo crural, y tenemos las hernias obturatrices, inguinales por encima del ligamento inguinal, ¿no? Crurales por debajo del ligamento inguinal y hernias obturatrices por el agujero obturado. De todas estas, ¿cuál es la más frecuente? La más frecuente es la hernia inguinal. Ahora, lo más común es que ocurre en el lado derecho. La hernia inguinal, aunque aquí lo han dibujado en el lado izquierdo, ¿no? La hernia inguinal del lado derecho es la más frecuente epidemiológicamente hablando. Ahora, se diferencia indirecta y directa y es la segunda parte de esta clase. Listo, estas son las hernias más comunes y la localización identifiquen a la más frecuente de todas, ¿ya? Ok, las hernias pueden clasificarse de diferentes formas. Pueden ser reductibles o irreductibles. ¿Okay? Las hernias reductibles, esta no es la imagen necesariamente. Una hernia reductible es la que puede reducirse por maniobras de reducción. Se presiona, con relajación, etc. Pero se puede llegar a reducir una hernia. Las reductibles se clasifican en dos. Pueden ser coercibles o pueden ser incoercibles. La palabra coerción o incoerción tiene que ver con obediencia, ¿no? O rebeldía en todo caso. Una hernia coercible es la que ustedes reducen y se queda reducida ahí. ¿Okay? Desaparece. Bueno, luego, al pujo, a la tos, a las maniobras de Valsalva puede volver a protruir. Pero en el momento inmediato de la reducción, ahí quedó. Incoercible es una hernia rebelde. Corresponde a las hernias que ustedes reducen, pero ya no vuelven, reducen e inmediatamente vuelven a protruir. Desobediente, ¿no? Unas hernias se reducen e inmediatamente salen. Pero para hablar de coerción o incoerción de una hernia, previamente tienen que poder reducirse. Tienen que ser reductibles previamente. Si no, no se puede hablar de coerción o incoerción. Luego, las hernias irreductibles, las que no se pueden reducir, no se puede regresar a la cavidad abdominal. Estamos hablando de que pueden ser incarceradas o estranguladas. ¿Ok? Las hernias incarceradas son aquellas en las cuales ya no se puede reducir y además puede generar obstrucción al paso intestinal. De hecho, la encarcerada es esta de acá. La hernia que está arriba, esa es una encarcerada, y la de abajo es una estrangulada. En las incarceradas no hay reducción, pero además puede haber obstrucción intestinal. Lo bueno es que aún no se habla de compromiso vascular, lo que sí ocurre ya en el estrangulamiento, y esto ya lo saben desde obstrucción intestinal. Cuando se estrangula, el tejido pierde su vascularización y empieza a verse como una masa de color violáceo, una masa violácea, muy dolorosa, mucho más dolorosa de lo normal. Las hernias de por sí podrían doler desde que se encarcera, pero esta duele un montón. Además, que como todo tejido isquémico, clínicamente puede manifestarse con fiebre, con leucocitosis y en general con marcadores de isquemia tisular. ¿Ok? Listo. Entonces, no confundan, porque ese es un error muy frecuente, las hernias incoercibles con hernias irreductibles. No son iguales, porque para hablar de incoerción, necesariamente tiene que ser una hernia que se reduce. ¿Ok? Una hernia que se reduce. Listo. Esto como características generales. Un tipo especial de hernia, sobre todo cuando se complica, corresponde a las hernias deslizadas, en las cuales, cuando hay protrusión del contenido, vean, el saco herniario, que está representado acá por la línea verde, lleva consigo a tejido, a vísceras abdominales. Estas vísceras, en este caso el ciego sobre todo, está formando parte del saco. El saco sale con todo y víscera ahí adherido. La definición suele ser cuando el contenido de la hernia forma parte del continente, es decir, del saco. El contenido forma parte del saco herniario. Una de las vísceras que más suele deslizarse es el ciego. Y después del ciego está también la vejiga. La vejiga puede deslizarse y órganos incluso femeninos, como los ovarios, las trompas, también pueden deslizarse. Pueden llamarle hernia deslizada o hernia por deslizamiento. ¿Ok? Muy bien.